cómo está lo de la Semana Santa y todo, pero serían dos. Normalmente lo hago así, si hacemos una clase primero de ejercicios, vemos dudas y pues ya después hacemos el examen. Ahorita vamos a ver algunos temas que nos faltan, vamos a redondear algunos que ya vimos, pero vamos a redondearlos y vamos a ver unos temas que nos faltan. Ya después de ese tema ya estamos en condiciones, vamos a estar en condiciones de terminar esta unidad 2 y evaluar esa parte. Voy a dejar también un pequeño trabajo. Es una búsqueda para que ustedes, pues, de lo que no da mucho tiempo ver acá, pero que ustedes lo vean, ustedes en un trabajo extra clase. Y seguramente en el laboratorio, los que han dado laboratorio, estoy casi seguro que han dado esos métodos, pero ahorita los vamos a ver. Voy a compartir pantalla. Y pues vamos a ver de los temas que le comentaba. Vamos a ver. Vamos a platicar algo sobre las movilidades iónicas. Esto habíamos platicado, habíamos visto que, de hecho, vamos a ver si han estado revisando algunas cosas. Si se acuerdan que, ¿quiénes son los portadores de carga en una solución, en una disolución de un electrolito? ¿Quién me dice? Los iones. Exacto, los iones son los portadores de carga. Entonces acá, pues no pasa igual que cuando tenemos un conductor primario donde los portadores son los electrones, ¿no? Los metales. Entonces aquí hay otras cosas que influyen. ¿Se acuerda que lo platicamos hace algún tiempo atrás? Pero tenemos factores tales como la temperatura. En el caso de la temperatura, vamos a ir viéndolos. Porque sí necesito, de estas cosas ya ustedes las saben, pero necesito ver cómo vamos, ¿no? Grabando esa parte, porque es importante. A ver, la temperatura. ¿Cómo influye la temperatura en la movilidad iónica? A ver, muchachos. A ver, vamos a darle oportunidad a Andrés. A ver, Andrés. A mayor temperatura hay mayor movilidad iónica porque se está aumentando la energía cinética de las partículas de la solución. Exacto, es correcto. Y esto a su vez generaría mayor conductividad. A ver, Andrés, ya para terminar la idea. Yo diría sí, porque habría más oportunidad de que interactuaran los iones. De acuerdo, si hay más movilidad, pues se favorece también el transporte de carga, que llegue más rápidamente este ion al electrodo en cuestión, ¿no? Depende de la carga, ¿no? Entonces, obviamente, si aumentan las movilidades iónicas, aumenta la conductividad. Ahora bien, ¿qué pasa con la concentración y la movilidad iónica? ¿Aumenta? A ver, ahora sí, Jimena. Es lo mismo que comentábamos las otras clases, que si aumenta ya a un punto la concentración, ya afecta a la movilidad iónica, porque interactúan también moléculas, bueno, los que no son iones. Sí, es correcto. O sea, la concentración llega a un punto en que nos comienza a generar problemas. Ahorita, dentro de unos minutos, vamos a hablar de la atmósfera iónica y ustedes van a ver que esto afecta. Mientras más iones yo tengo ahí, cada uno tiene su atmósfera iónica, con iones de signo contrario. Entonces, la movilidad en estos casos se va a ver afectada. O sea, a medida que además de las interacciones electrostáticas que ocurren, otros equilibrios que se empiezan a ser más importantes, como por ejemplo la formación de pares iónicos, ¿no? Entonces, eso no ayuda a la movilidad iónica, por ende a la conductividad, ¿sale? Ahora bien, otra cosa que es
pues, obviamente la intensidad del campo eléctrico, lo que están sometidos los iones, mientras mayor sea el campo eléctrico, pues esto ayuda también a la movilidad iónica de la forma que podemos ver ahí. Y pues tenemos, es que la movilidad iónica obviamente depende de el coeficiente estequiométrico del ion por la intensidad del campo. Sería la movilidad esa sería lo equivalente a la movilidad del ion. Por ejemplo, acá está representada el positivo y el negativo. ¿De acuerdo? Y estas movilidades se pueden definir como las velocidades de los iones en el campo eléctrico. Obviamente, en el campo eléctrico de una intensidad, de una unidad de intensidad, podemos decir así. Y nosotros, ya teniendo en cuenta la constante de Faraday, lo podemos plantear de esta manera. ¿De acuerdo? Entonces podemos decir así que la velocidad media con que los iones se desplazan hacia cada electrodo bajo la influencia de un potencial, aquí definimos de 1 voltio, aplicando sus electrodes separados a una distancia de 1 centímetro, se llama movilidad. Los electrodos separados 1 centímetro y además aplicamos una unidad de potencial, o sea, 1 voltio. Y pues se expresan de esta manera que vemos acá con esta U positiva o negativa, ¿sí? Y se tiene en cuenta la constante de Faraday, ¿no? Ahí de esto se va a tratar también el trabajo que vamos a platicar dentro de un rato. Ahora fíjense, ¿se acuerdan hace mucho, cuando iniciamos, les comenté que había una cantidad, una movilidad inusual, bueno, una conductividad inusual del hidroxilo y del protón que no correlacionaba, digamos, con los demás iones? Porque uno dice, bueno, es que es muy pequeñito el protón y pues por eso conduce más porque se mueve más rápido. Pero cuando uno lo compara con el sodio, con el litio, por ejemplo, el litio que es muy pequeñito, pues aún así la conductividad del protón es hiper mayor, ¿no? Mucho mayor. Entonces no se explica nada más con esa parte, entonces tiene que ocurrir otra cosa. Pero lo que pasa en realidad también es que hay un mecanismo donde se migra la carga. Como hay puentes de hidrógeno, si hay moléculas de agua y el protón intermedio, y estos están unidos por puentes de hidrógeno, pues tenemos como una migración de la carga positiva, una migración de la carga positiva, y prácticamente, en algunos casos, los que se mueve es solo la carga y no los iones como tal. Obviamente los dos efectos están presentes, los dos ocurren, pero también, y aporta mucho a esta conductividad, es la migración de la carga positiva. Para un caso donde tengo los protones hidrógeno, los protones hidrógeno que están acá, o para el caso donde tengo el hidroxilo, si lo logran ver, ¿no? Como esa carga, ya sea positiva o negativa, migra apoyándose en los puentes de hidrógeno. ¿De acuerdo? Chequenlo para que vean acá. Y eso hace que el hidroxilo y el protón tengan una conductividad mucho mayor a la que se esperaría si lo comparamos con los demás iones, ¿no? Incluso hasta de un tamaño parecido. Y es por este mecanismo. Aquí, a modo de resumen, acuérdense que habíamos platicado sobre la ley de Corrales. Electrolitos fuertes, se cumple para electrolitos fuertes porque tiene una dependencia lineal la conductividad molar versus la raíz cuadrada de la concentración. Esa es la ecuación que ustedes han visto, que hemos platicado, ¿se acuerdan? Y que además habíamos comentado que la conductividad de ilusión infinita no se puede medir como tal, sino hay que calcularla extrapolando al eje de la Y, como está acá. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, vimos también la inmigración independiente de los iones, que utilizándola podemos medir
la conductividad de dilución infinita de los electrolitos débiles. Nos ayuda, pues, conociendo la conductividad de los electrolitos fuertes, incluso de los iones, sí, la conductividad de los electrolitos fuertes, podemos hacer una suma y resta de ecuaciones que al final nos dé, pues, la combinación de los iones que componen el electrolito débil, y de esa manera podemos hacer muchos cálculos. Hicimos un ejercicio, espero ustedes hayan hecho el otro ejercicio. Si no lo tienen hecho o si no lo entendieron, yo les propongo, vamos a esperar a la próxima clase, intenten hacerlo y vamos a ir a barrer todos los ejercicios importantes. ¿Cómo ven? Sí, profe. De acuerdo, entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos electrolitos débiles? Lo hablamos en la clase pasada, pero vale la pena ver esta lámina. Por ahí ustedes tienen algunos laboratorios, algunos ejercicios que tienen que ver con esto. Yo tampoco puedo notarlo. No hace una hora. Mis chavos estudiantes, ¿verdad? Vale, muchachos, entonces, bueno, ha sido un día muy loco aquí en la planta, con visita de India, de allá de la India y cosas. Pero nada que nos quite el sueño. Entonces les decía que, bueno, cuando tengo yo productos a dilución, electrolitos débiles, ustedes saben que la ley de Kurraus ya no la podemos usar porque, pues, funciona perfectamente para electrolitos débiles, electrolitos fuertes, perdón. ¿Por qué no a los débiles? Porque aquí se ve, si hay un lugar, un pequeño, a concentraciones muy bajas, donde hay un comportamiento lineal, pero es muy pequeño ese espacio, entonces es muy difícil pues, usarla para electrolitos débiles, ¿no? Muy difícil. Pero nosotros tenemos un método gráfico que es el que llama ley de dilución de Boswell. Obviamente, esta ley de dilución de Boswell es también, pues, considerando esa pequeña parte de concentraciones bajas, por eso se llama ley de dilución, donde de alguna manera se mantiene constante la conductividad molar versus la concentración. ¿Sí me van siguiendo, muchachos? ¿Me siguen? Sí, profe. Sí. Vale. Entonces, si yo considero un electrolito débil como este, como puede ser el ácido acético, pues yo hago mi balance en el equilibrio, ¿no? La concentración inicial por 1 menos alfa. Alfa es la cantidad que pasó a formar parte de los productos, si lo podemos ver así, y nosotros planteamos la ecuación esta ecuación que está acá, de la constante, ¿no? La relación de masa, ¿no? Donde, como habíamos visto, la constante de equilibrio va a ser igual a la multiplicación de la concentración de los productos elevados o coeficientes estequiométricos entre la concentración de los reaccionantes, como está acá. Pero si yo ahí, pues lo pongo en función de alfa, en este caso, como vemos ahí, y si además a alfa, lo habíamos visto en la clase pasada, que era la parte que se disocia, ¿no? Nosotros podemos llegar a esta ecuación que está aquí abajo de la constante de equilibrio. Pueden que es muy importante, en muchos ejercicios, una de las variables importantes es determinar la constante de equilibrio. Entonces yo puedo hacer un ejercicio, y lo vamos a hacer en la próxima clase, teniendo esto, algunos datos de conductividad, determinar la constante de equilibrio de una reacción. ¿Sí? ¿De acuerdo? Teniendo el grado de disociación. Entonces, fíjense lo que tengo que... Al final, yo puedo acomodar mi ecuación de una manera que semejemos a la ecuación de una recta, como está aquí abajo. Esta ecuación es fundamental, muchachos. Anoten bien. ¿Y qué datos tengo yo acá? Pues datos de
el inverso de la conductividad, ¿no? Yo tendría que plotear por un lado, o sea, hacer la relación lineal del inverso de la conductividad, y por el otro lado, ¿qué tendría que plotear? ¿Quién me dice? La constante de equilibrio. A ver, ¿quién sería aquí? Y, acuérdense, Y va a ser igual a mx más b, ¿no? Si hablamos de la ecuación de una recta. A ver, traduzcan esta ecuación que vemos acá de la ley de dilución de Ohwald a una línea recta. ¿Y quién es Y? ¿Quién es X? Entonces, ¿quién sería la pendiente? ¿Y quién sería el intersecto? Y sería el inverso de la conductividad, ¿no? El B, que es la Exacto. ordenada de ¿Qué es el origen. inverso de la conductividad? Exacto. ¿Qué más? B, que es la ordenada de origen, me imagino que es 1 sobre la conductividad. Límite. Es, Ajá. conductividad Exacto. límite. La Y pendiente, X. bueno, ahí dice, es 1 sobre la constante K por la conductividad límite al cuadrado. Y me imagino que la Exacto. única variable sería la concentración por la conductividad, ¿no? Exacto. Exacto, muchachos. Y es el inverso de la conductividad molar. X es la conductividad molar por la concentración, y yo hago mi regresión lineal, ¿no? Va a dar un gráfico como está acá, con una pendiente positiva, obviamente, ¿no? Mi intersecto, el eje de la Y, va a ser el inverso de la conductividad límite, conductividad molar límite. Aquí yo lo puedo tener, la conductividad molar límite. Y además, ya una vez que tengo la conductividad molar límite, le elevo al cuadrado, tengo la pendiente, yo puedo despejar la constante, y ahí yo tengo la constante de equilibrio. Fíjense cómo yo puedo tener eso. O sea, si yo les preguntara, bueno, si yo tengo un electrolito débil, ¿qué aplico para, o sea, si yo tengo un electrolito fuerte, perdón, ¿qué aplico para, pues, obtener los valores de la constante de equilibrio que ustedes me dirían? Bueno, en el caso de un electrolito fuerte, la constante de equilibrio carece, si vamos a ver el estricto sentido, carece de sentido, porque se supone que no hay un equilibrio en el electrolito fuerte. Toda la parte molecular pasa a formar iones. Obviamente, esto ocurre, no es del todo cierto, es un 99%, 98% quizás, ¿no? Pero bueno, a este nivel consideramos que sí. Y solamente hay como el concepto de equilibrio cuando estamos bajo electrolitos fuertes, donde está este equilibrio de la parte molecular con la parte iónica. Permíteme un minutito, déjame buscar el cargador, creo que se me está descargando la computadora. Aguántenme un momentito, muchachos.
Listo, muchachos, ya. Perfecto, ya. Ahora sí, ya está cargando. Entonces, en esta, bueno, les preguntaba, ¿no? Cuando estamos frente a electrolitos fuertes, ¿qué ecuaciones o qué ecuación se pueden usar? ¿Quién me dice? ¿Qué ecuaciones usamos? ¿Me escuchan? Sí, profe, ¿no es la ley de Kohlrausch? Exacto. Usamos la ley de Kohlrausch para electrolitos fuertes. Aquí está. ¿Sale? La ley de Kohlrausch. ¿De acuerdo? Así, ¿no? Y bueno, si tenemos electrolitos débiles, ¿qué ecuaciones vamos a usar? Entonces, bueno, obviamente para electrolitos fuertes, podemos usar también la ley de migración independiente de Kohlrausch. No pasa nada. Ahora, pero si tenemos electrolitos débiles y queremos determinar la conductividad molar límite, como está acá, pues podemos hacer sumas y restas de ecuaciones de electrolitos fuertes y de esa manera llegar al valor de conductividad molar límite de un electrolito débil. Hicimos un ejercicio la clase pasada, lo vamos a retomar en la próxima clase si es que quedaron algunas dudas. Ahora, ¿qué otra ecuación podemos usar si nos piden, ahora sí, pues llegar a determinar la constante de equilibrio, o también nos piden la conductividad molar límite de un electrolito débil? Pues aplicamos lo que se llama el método gráfico de la ley de dilución de Ohm. ¿De acuerdo? Donde yo voy a obtener un gráfico donde en el eje de las Y voy a tener el inverso de la conductividad molar, y en el eje de las X yo voy a tener la conductividad molar por la concentración. ¿Dudas hasta ahí? Hasta ahorita no, profe. Perfectísimo. Entonces, bueno, hay otro tema importante, que es el número de transporte. Seguramente han dado algunos ejercicios por ahí. Bueno, el número de transporte, que en muchos libros lo van a ver como T, es la fracción de carga total que transporta un ion. Un ion, pues ¿cuánto transporta ese ion? ¿Qué fracción de carga transporta el ion cuando pasa una corriente eléctrica? Bueno, ese es el número de transporte. Y pues lo podemos definir así para el catión, que es la movilidad del catión. O sea, la conductividad, perdón, el número de transporte del catión va a ser igual a la conductividad del catión sobre la suma de la conductividad del catión más el anión, ¿no? Y al final, pues es la conductividad, o sea, es la conductividad del anión y del catión sobre la conductividad. ¿Sí me siguen? La conductividad del electrolito completo. ¿Lo ven? A dilución infinita, pues tenemos que el número de transporte límite, o dilución infinita del catión, va a ser igual a la conductividad molar del catión, dilución infinita o límite, sobre la conductividad molar límite. ¿Lo ven? Y así pasa, o así eso mismo lo consideramos para el anión. ¿Lo ven? Ahora, hay varios métodos experimentales para medir eso. Insisto, seguramente ustedes en el laboratorio han visto algo. Pero está el método de Hittorch y el método de frontera móvil. Y aquí es donde viene el trabajo de esta clase que yo les quería orientar. Y es que, breve, una cuartilla a mano, pues resuma lo que significaría el método de Hittorch, perdón, y el método de frontera móvil. ¿Sí me siguen? Ahorita lo voy a subir al salón
al salón virtual. Pero bueno, la idea es que ustedes pues vean en qué consiste cada método resumido y al final pongan pues las ventajas de cada uno. Hay una comparativa sencilla de las ventajas de cada uno para medir el número de transporte. Acuérdense, el número de transporte es la fracción de carga que transporta cada ion. Y obviamente cada especie, cada ion, tiene una fracción o logra cargar o logra transportar una fracción de carga X, ¿no? ¿Dudas ahí? Entonces, yo, resumiendo, para el que a lo mejor no me escuchó bien. Ustedes en una cuartilla a mano van a resumir en qué consiste el método Hittorf y el método de frontera móvil para medir el número de transporte. Y al final, ya cuando tengan eso, van a poner las ventajas de cada método, una pequeña comparativa de cada método. Esto lo voy a subir a la tarea en el salón virtual de Claro. Pues, las orientaciones generales y el tiempo de entrega. ¿De acuerdo? Sí, profe, de acuerdo. Sí, profe. Disculpe, profe, ¿sería a mano o a computadora? Estas tareas es importante que a lo mejor, o sea, nosotros las pedimos a mano. Lo he comentado otras veces, la idea es, cuando nosotros escribimos, algunas cosas se quedan más grabadas que cuando copiamos y pegamos de la computadora. Obviamente hay cosas que pues no generan valor y pues, se pegan. O hay otras cosas que lo que estamos midiendo como profesores, ¿no? Estamos evaluando para que ustedes aprendan, es otra cosa. Ahorita en estas tareas, como son de búsqueda, nosotros, o al menos yo, lo que estoy buscando es que se les quede grabado algunas cosas importantes. Y escribir a mano pues, ayuda a que esas cosas se queden un poco más grabadas. La idea es que lo hagan a mano. Acuérdense, es un resumen, tampoco es escribir toda la hoja. Es un resumen, o sea, aquí también estamos midiendo cuál es la capacidad de resumen que tienen ustedes y que ese resumen sea algo que el que lo lea pues le encuentre sentido y pues tenga toda la información. ¿Se me siguen? Eso es un resumen. Y un resumen de forma tal que me está leyendo, que se entiende, al menos de manera general, lo que se quiera hablar. Y ese es el sentido de esto. A mano, pues un resumen, a grosso modo, de los métodos y una comparativa también, digamos, resumida de cuál es la ventaja de cada método. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Verdad? Creo que no hay duda. Gracias. Acá. Estos son una serie de ejercicios que habíamos visto, ¿no? Vamos a ver acá. Bueno, esto yo creo que lo habíamos comentado, lo de las interacciones electrostáticas que se comienzan o que ocurren cuando tenemos electrolitos disueltos en agua. Pues, pues obviamente se comienza la disolución porque se empieza a romper el retículo cristalino y se empiezan a solvatar los distintos iones. ¿Se acuerdan cuando, no sé si les comenté, no sé si ustedes les comenté, pero bueno, habíamos hablado en otra oportunidad de los pares iónicos? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Que se empiezan a formar estas estructuras, estos pares iónicos que no contribuyen al, pues, al transporte de carga. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Y sí entendieron más o menos el concepto del par iónico, porque estaba buscando y vi una manera de que ustedes pues, lo entendieran mejor. Cuando ustedes, yo les hablo de par iónico, ¿qué se imaginan?
¿Qué se imaginan ustedes? Puede ser como el camino intermedio entre o sea, entre el compuesto puro y el compuesto ya solvatado. Es correcto, lo hemos hablado acá. Hay algo que los puede guiar más en entender el punto. Fíjense, cuando tenemos iones completamente separados, o sea, tengo un electrolito, lo disuelvo en agua y se separan los iones. Vamos a suponer, miren esta lámina. Vamos a apoyarnos en esta lámina. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué ven aquí en el ion cloruro? ¿Qué ustedes notan? Hay moléculas del disolvente alrededor. Exacto. Hay moléculas de disolvente. Estas moléculas de disolvente solvatan, rodean al ion cloruro, por separado, ¿no? Y por el otro lado tengo el ion sodio con sus moléculas también de agua solvatando al ion. Fíjense, cada uno tiene una nube de solvatación distinta. ¿Sí me siguen? Cada uno tiene una nube de solvatación individual. ¿Qué pasa con el par iónico? En el par iónico, la nube de solvatación es común para los dos. ¿Sí? Imagínense que acá sí están separados en iones, pero la nube que solvata, la nube que forman estas moléculas de agua, pues es común para los dos iones. Eso hace que esté como en un estado intermedio entre el ion propiamente disociado y la parte molecular. Entonces, ese par iónico con la nube de solvatación común no participa activamente en el transporte de carga. Por eso, cuando aumentamos la concentración, a mayor concentración, imagínense, yo tengo poca concentración de un electrolito, entonces tengo más cantidad de moléculas que pueden formar una nube de hidratación, de solvatación, para cada ion por separado. Pero a medida que yo tengo más iones, yo voy a necesitar más moléculas de agua para solvatar. Entonces va a llegar un momento en que no hay suficiente agua y lo que va a pasar es que se van a compartir estas nubes de solvatación. Se entiende, ¿no? Es hasta algo que se puede entender con la lógica. Entonces, ¿sí me siguen hasta acá? Sí, profe. Entonces, ese es lo que les quería transmitir para que ustedes entiendan el concepto de par iónico simple. ¿Quiénes son los pares iónicos? Bueno, son estos dos iones que están separados, pero tienen la misma nube de solvatación, o la nube de solvatación es común para los dos.
Recording in progress. Entonces, está ahí sin problemas. Ahora, ¿qué vamos a ver? Aquí tengo un ejemplo, bueno, de algo que vamos a ver ahorita mismo. ¿Qué pasa cuando nosotros comenzamos a tener desviaciones de un comportamiento ideal? Si estamos hablando de concentración, ¿sería correcto seguir hablando de concentración o de qué habría que hablar? ¿Tienen idea? ¿Han oído hablar de la actividad y coeficiente de actividad? ¿Han oído hablar de eso? Sí, bueno, yo sí he escuchado, pero realmente no entiendo muy bien ese concepto de actividad. Sé que se utiliza para la constante termodinámica, pero no estoy muy seguro de qué significa la actividad. Exacto. Ojalá en este curso, y pongo esta lámina precisamente por eso, porque sé que es un concepto un poco abstracto, pero vamos a tratar de elucidarlo con esta lámina que tengo acá. Para empezar, cuando queremos obtener la concentración efectiva, necesitamos hablar de actividades y obviamente coeficiente de actividad. Ninguno de estos dos se puede medir, como la concentración, por ejemplo. Estos tienen que calcularse. Esto es importante. No podemos medir la actividad, no podemos medir el coeficiente de actividad. Podemos calcularlo. Ahora, cuando tenemos una concentración elevada, por todas estas interacciones que les estoy platicando, no es correcto hablar de concentración. Vamos a ver este ejemplo, vamos a ver si lo podemos entender así. Por ejemplo, en un agua poco salina, todos los iones presentes son activos. En un agua salina diluida, y si estos iones que están ahí participan en una reacción, todos son activos. Todos tienen la posibilidad de moverse libremente, todos tienen su nube de solvatación individual, ¿no? Entonces, si estos van a participar en una reacción química, todos pueden participar, y si el caso es una precipitación de un sólido, pues todos participan activamente en esto, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en un agua muy salina? En un agua muy salina tengo muchos iones, tengo interacciones electrostáticas brutales ahí, ¿sí? O sea, interacciones de muchos tipos, y además lo que les platicaba de los pares iónicos, de toda esta nube de solvatación común para varios iones, todo esto crea muchos problemas si vamos a hablar de concentración. Y lo podemos resumir en, como dice aquí, en que sus cargas eléctricas impiden que todos los iones estén disponibles para participar en una reacción determinada. Y aquí es donde sale el concepto de actividad. O sea, de todos los iones que están ahí, de la concentración de iones que están ahí, ¿cuántos de esos son activos? ¿Es el 70%? ¿Es el 80%? ¿Es el 50% de los iones que están ahí los que participan en la reacción? Entonces, ahí es donde sale a reducir lo que significa actividad. Entonces, vamos a ver el ejemplo. Dice, en agua, la concentración del ion sulfato puede ser de 4.5 por 10 a menos 3 mol litro. Y acá, si nosotros, en cálculo, decimos que solamente activo es el 70%, quiere decir que solamente 3.15 por 10 a menos 3 mol litro de los iones que están ahí van a participar en la reacción. El otro 30% no va a participar, o sea, las cargas eléctricas, toda esa interacción que tienen, no va a permitir que este 30% de iones participen en alguna reacción. Entonces, por tanto, la conclusión aquí sería, la concentración del sulfato sería 4.5 por 10 a la menos 3 mol litro.
pero su actividad sería 3.15 por 10 a la menos 3, o sea, solamente 3.15 por 10 a la menos 3 mol litro de esos iones son los que van a reaccionar. Por tanto, en este caso, ese 0.7% es lo que llamaríamos el coeficiente de actividad, y el 70% de sulfato, o solo el 70% de sulfato es activo. ¿Entienden el punto, muchachos? Confirme. Sí, profe. ¿Seguro? ¿Sí? ¿No hay dudas ahí? Pero esto es importante. Ese concepto de actividad a veces es un poco, digamos, nos cuesta entenderlo. Es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que con este ejemplo a lo mejor pueden entenderlo, enfocarlo de otra manera. Entonces, ahorita es precisamente lo que vamos a estudiar. Vamos a ver qué pasa con cómo vamos a, el sistema de estos eléctricos, estos de conductividad y electrolitos, con desviación del comportamiento ideal, cómo vamos a hacer los cálculos, ¿no? Y qué modelos son los que aplican para esto. Entonces, vamos a ir a la siguiente clase, bueno, a la siguiente presentación o lámina. Entonces, vamos a ver. Esto era lo que habíamos hablado. Y bueno, vamos a ver. Tenemos aquí un equilibrio, como hemos visto otras veces, ¿no? Tenemos un electrolito débil, que ya saben que está en equilibrio con sus iones. Ahora, ¿cómo nosotros podemos plantear la ley de acción de masas? Bueno, sustituyendo las concentraciones por las actividades. Y nosotros podemos definir esto. Nosotros podemos definir la actividad como, o sea, la actividad de un ion va a ser igual a su coeficiente de actividad por la concentración. Si el coeficiente de actividad es 1, pues quiere decir que la actividad es igual a la concentración y pues en ese caso estamos en presencia de un sistema con comportamiento ideal, ¿no? A ver, ¿cómo ustedes me lo dirían de otra manera? Teniendo en cuenta lo que expliqué anteriormente de cuántos iones tienen actividad o no. Y a ver, Jimena. Pues, si el coeficiente de actividad es 1, todos los iones participan en la reacción. Exacto, correcto. Completamente correcta la respuesta. Si el coeficiente de actividad es 1, puede ser 100% de los iones son activos, participan activamente en cualquier reacción que esté en el medio. Se supone que la solución está lo suficientemente diluida para que no hayan estas interacciones entre los iones que no permitan que alguno participe en la reacción. ¿Vale? Entonces, bueno, si nosotros desglosamos la constante, entonces esta, que es la constante termodinámica, la que estaba hablando por ahí, en base a las actividades, esta es la constante termodinámica. ¿Cómo yo tengo la constante termodinámica? Pues tengo que calcularla en base a los valores de mi, bueno, aquí lo ven, ¿no? De mi constante aparente por el coeficiente estequiométrico, coeficiente estequiométrico, por el coeficiente de actividad. ¿Lo ven? ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta del millón ahorita es, ¿cómo obtenemos el coeficiente de actividad iónico medio? ¿No? Porque ese coeficiente es el que vamos a utilizar para hacer el cálculo, para obtener la actividad y además para poder calcular la constante termodinámica, ¿no? La constante de equilibrio termodinámica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, para esto hace falta modelos, no hay otra. Y es aquí donde
sale lo que es el modelo de Debye-Hückel, ¿no? En 1923. Ellos trabajaron en la problemática de las interacciones iónicas. Acuérdense que en química las interacciones iónicas es pues algo pues fatal, digamos, ocurren, explican un montón de fenómenos, por esas interacciones pues ocurren muchas cosas en la vida diaria, pero a la hora de hacer un modelo, a la hora de obtener ecuaciones que nos permitan calcular, pues es extremadamente difícil cuando hay interacciones, ¿no? Y si además tenemos en cuenta que pasa esto, Debye-Hückel, pues ellos, en este estudio ellos estuvieron viendo que nosotros tenemos el ion central, ¿se acuerdan, no? El cloruro que vimos hace rato, el sodio, y estos van a estar sorbatados también por moléculas de agua, pero además van a tener una nube iónica de los iones con signo opuesto. Se va a estar el ion central y ellos también van a estar rodeados por una nube iónica. Obviamente también sorbatación, va a estar el solvente, o sea, mientras más compleja sea el sistema, pues más complejo va a ser todo este cálculo o toda esta obtención de una ecuación que nos permita calcular, predecir algunos comportamientos, ¿no? Entonces, fíjense, ¿qué dicen ellos o qué vieron? Pues el movimiento, a medida que aumenta la concentración de los iones, el movimiento de estos iones va a estar limitado. Primero, está la atmósfera iónica, se deforma, tengo la atmósfera iónica, imagínense, pero cuando se mueve el ion central, esta atmósfera iónica se va a deformar, ¿no? Y va a tener un efecto retardado con respecto al movimiento del ion. Y esto se va a llamar efecto de relajación. O sea, se aplica un campo eléctrico, el ion se mueve hacia el electrodo, pero esa atmósfera iónica, pues por la inercia, se va a deformar tantito en lo que el ion se empieza a mover y esa atmósfera vuelve a retomar las proximidades de este ion. Esa es una. Luego está la otra. Como la atmósfera iónica tiene una carga opuesta a la del ion central, se va a tender a mover en sentido opuesto, o sea, hacia el otro electrodo. ¿Sí me siguen? ¿Sí? El ion negativo se mueve hacia un lado, positivo hacia el otro, y pues tanto esa atmósfera iónica también se va a deformar. Y esto es lo que le llaman ellos efecto electroforético. ¿Sí? Y además del efecto de relajación y el efecto electroforético, tenemos un tema del sorbente que nos está matando también, porque el sorbente, aunque no querramos, está interaccionando ahí también. O sea, interacciones interiónicas y además el efecto de disolvente también causa desviaciones de comportamiento. Fíjense, todo esto pues nos da problemas. Mientras más concentración tengamos, más problemas. Mientras más iones distintos tengamos, más problemas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ¿qué planteó Debye-Hückel? Dijeron, bueno, vamos a llegar a un modelo que me permita llegar a una ecuación. Entonces, hicieron algunas aproximaciones válidas, hasta un sentido. Acuérdense que los modelos tienen un límite. Nosotros debemos conocer los límites de los modelos para poder saber cuál es su límite de aplicación. Entonces, bueno, ¿qué dijeron ellos? El soluto está completamente disociado. Es un electrolito fuerte. O sea, y ahí ustedes saben que cuando tengamos un electrolito débil, tenemos problemas al aplicar el modelo de teoría de Debye-Hückel. Otra, los iones son esféricos y no están polarizados. Hay un campo eléctrico que circunda, pues ellos son completamente esféricos, no están deformados, ¿no? Esto sí se cumple muchas veces, pero no es todo cierto. Podemos tener, por ejemplo, el nitrato, podemos tener ahí cierta deformación, no son completamente esféricos, sí, ahí pues es una aproximación, pero tiene sus limitantes, ¿no? O sea, por lo que ellos hablan,
ellos, y ustedes lo van a ver más adelante en las ecuaciones, ellos hablan de tamaños efectivos de los iones, ¿no? Si es esférico, pues tamaño efectivo, pero si no es esférico y es ovalado, pues hay problema, como hay algunos iones como el nitrato. Entonces, pues ni modo, ¿no? Acuérdense, es un modelo y se trata de hacer la aproximación lo más cercano a lo que nosotros podemos llegar a una ecuación, ¿no? Otra de las cosas que ellos plantearon es que el solvente no tiene función, o sea, no tiene más ninguna función ahí, sino que proporcionar el medio de permitividad, ¿no? O sea, lo que llamaríamos la constante eléctrica, que depende, esta constante eléctrica, de la polaridad del solvente. Por ejemplo, en el agua, la constante eléctrica es alta, pero en solventes orgánicos, pues esta constante es más baja, ¿no? Depende de eso. Pero fíjense qué aproximación, esta aproximación es grande, porque el solvente sí participa, claro que participa en este sistema, pero si yo tengo una solución diluida, pues la participación del disolvente se minimiza. Entonces, pues no tengo mayor problema. Si aumenta esta concentración, empiezo a tener problemas, el solvente empieza a afectar toda esta parte, ¿no? Los iones individuales no se rodean, que rodean el ion central pueden representarse por una nube promediada estadísticamente. Imagínense una densidad de carga continua, lo que también es cuestionable si hablamos de un sistema real, porque hay gradientes, ¿no?, de esta carga. Entonces, fíjense abajo, cuando nosotros ya llegamos y hacemos el pequeño resumen, vamos a decir que las desviaciones de la teoría ocurren a concentraciones más altas de 10 a la menos 3 mol. Todo esto que planteamos acá en el modelo, si estamos por debajo de esas concentraciones, se cumplen bastante bien. Si aumentamos la concentración por arriba de 10 a menos 3 mol por litro, tenemos problemas. Bueno, también si tenemos electrolitos, mientras más alta sea la carga de estos electrolitos, también más problemas porque estas interacciones electrostáticas van a ser más fuertes porque la carga es mayor. O sea, si tenemos electrolitos aluminio 3 más, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues podemos tener problemas, ¿no? Y pues las interacciones ion disolvente que se ignoran también nos pueden dar problemas. ¿Saben, muchachos? Entonces, este es el modelo. Y ahí, en base al modelo, sale la ley de Adair-Hückel, sale la ecuación que vamos a usar para calcular el coeficiente de actividad. Una, que es esta, la ley de Adair-Hückel, nos dice que el logaritmo del coeficiente de actividad, fíjense, va a ser igual a menos 0.51 por la carga al cuadrado del ion, ¿sí?, por lo que llamaríamos la fuerza iónica o por la raíz de la fuerza iónica. Nótense, ahorita vamos a ver que la pueden encontrar así, como mu, o la pueden encontrar como una I mayúscula, ¿no? Pero bueno, en los libros lo van a ver de varias formas. Aquí la puse de las dos para que lo tengan en cuenta, ¿no? Estos valores también, 0.51 y 3.3, están definidos a 25 grados medianamente, ¿no? Así se calcula. ¿Quién es F? Coeficiente de actividad de la sustancia X, carga de la especie X, fuerza iónica de la solución, como comentaba, y acá lo que llamaríamos el diámetro efectivo del ion. Esto es porque se considera que el ion es esférico, ¿no?, lo que hablábamos anteriormente. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Disculpe, profe, la fuerza iónica es esa que se calcula como un medio de la suma de los coeficientes por la carga, el cuadro de la carga. Sí, ahorita lo vamos a ver. Eso es muy interesante. Sí, profe.
A ver, espérense, me muevo a la oficina de César. Un minutito, muchachos. ¿Aquí? No creo. ¿Sí? ¿Acá? A ver, pensé que... Espérense, muchachos. Este es mi coba. No. Aquí está atrás, Un momentito, esto lo veo. Amiguitos, entonces, bueno, seguimos. Ahorita, en un momentito nada más, aguántame tantito, vamos a ver lo de la fuerza iónica, rapidito. Déjenme terminar este concepto que estamos manejando acá. Esta es la de Debye-Hückel. Ellos llegaron a esto, pues, en base al modelo que vimos anteriormente, ¿sale? Ahora, también ellos propusieron lo que se llama ley límite de Debye-Hückel. Y pues la ley límite de Debye-Hückel se puede usar porque, o sea, siempre y cuando nosotros tengamos una fuerza iónica menor a 0.01 molar, como está acá. Entonces, siempre que yo tenga una fuerza iónica por debajo de eso, pues yo puedo utilizar esta ecuación que está aquí abajo. ¿Sí lo ven? Donde el logaritmo del coeficiente de actividad va a ser igual a menos A, que esa es la llamada constante de Debye-Hückel, por Z al cuadrado, o sea, la carga al cuadrado de la especie X, por la raíz cuadrada de la fuerza iónica. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes nada más, cuando tocan un ejercicio de esto, ustedes calculan la fuerza iónica. Si la fuerza iónica da por debajo de 0.01 molar, pues aplico la ley límite. Si no, pues tengo que aplicar la ley de Debye-Hückel como está acá. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Sí, profe. Perfecto. Entonces, esto es otra que pueden encontrar, que es la llamada ley de Debye-Hückel extendida, donde A y B son pues, unas constantes, y esta A pequeña pues tiene que ver con el tamaño de la molécula. Esta no lo utilizamos poco. Y acá sí está lo que es la fuerza iónica, que es un medio, la sumatoria de, aquí podemos poner, de la concentración por la carga del ion al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la fuerza iónica. Pues aquí está M, pero yo lo he usado como modalidad. Y pues ustedes calculan la fuerza iónica. Si da por debajo de 0.01, pues me puedo ir a la ley de Debye-Hückel límite, o ley límite de Debye-Hückel, o si no, si es mayor que esto, pues me tengo que ir a la ley de Debye-Hückel, la ecuación anterior. ¿Dudas hasta ahí? Entonces, esto es importante, es lo que yo traía para comentar con ustedes. Y en la otra parte de la clase, pues, pueden dedicarse a hacer la actividad que les comenté. O sea, chéquense los métodos para medición del número de transporte, para ver qué fracción o cómo yo obtengo la fracción de que un ion pues transporta la carga, ¿no? Entonces traten de hacerlo. Ahorita voy a subir al salón de Classroom. Y con esto queda resumido lo que es la unidad 2. ¿Qué vamos a hacer en la próxima clase? Vamos a hacer ejercicios de conductividad molar. O sea, vamos a utilizar la ley de Kurraus y además vamos a utilizar la ley de dilución de Owen.
que vimos al inicio de la clase. Vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Vamos a tener electrolitos fuertes, electrolitos débiles, y vamos, mediante estos métodos que vimos, a calcular ya sea constante de equilibrio, aparente, o vamos a calcular conductividad molar, límite. Vamos a ver algunos temas teóricos que hemos visto en las clases que hemos dado, y vamos también a ver esta otra parte de la ley de Abad-Hückel, el modelo de Hückel. Vamos a ver temas teóricos de este modelo, y vamos a poder calcular las constantes termodinámicas de algunas reacciones. Vamos a calcular actividad, coeficiente de actividad. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a hacer en la próxima clase. Por lo tanto, creo que va a ser un poco larga. En esta de acá, en base a la teoría, hemos hecho clases relativamente cortas, quizás la más larga 2 horas. La próxima clase nos vamos a tratar un poquillo más, porque vamos a barrer con todo los ejercicios y la parte teórica para que nos quede clara, porque de la próxima semana en 8 hacemos el examen de esta parte. ¿Dudas, sugerencias, comentarios? No, profe, por mi parte no. Creo que no, profe. No, profesor. ¿Cómo les ha ido en los demás asignaturas? Mucha Más o tarea, menos. profe, en todas partes. ¿Todo bien? Bueno, qué bueno. ¿Ya fueron al laboratorio? En mi caso, ¿Ya fueron a algún laboratorio presencial, quiero decir? sí, ya, pero de electroquímica y corrosión hasta mañana, profe. Ah, qué bueno. Bueno, pero ya, ahí vamos. Después de tanto tiempo. Entonces, les gusta saludarlos, muchachos, siempre es un placer. Vamos a, no echen esto en saco roto. A ver, también les voy a hacer el resumen de estas diapositivas para subírselas, para que también tengan ahí algún medio de consulta, más lo que encuentran en la red y en los libros. Pues ya, y con esto, lo que vamos en la próxima clase, estamos listos para hacer un pequeño examen. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahora sí me despido. Que tengan un excelente día. Que hayan pasado un puente bastante bien. Sí, profe, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bonita tarde, profe.